Después de la Primera Guerra del Congo, Ruanda, Uganda y los grupos aliados de la República Democrática del Congo instauraron a Laurent Kabila en mayo de 1997 como líder de la recién rebautizada República Democrática del Congo. A su vez, Kabila nombró a muchos ruandeses como funcionarios clave en su nuevo gobierno y fuerzas armadas, incluido James Kabarebe, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor del ejército congoleño. Durante más de un año, los soldados y funcionarios ruandeses apoyaron el gobierno de Kabila y utilizaron su influencia para exportar numerosas materias primas a Ruanda. A fines de 1997, la población congoleña estaba cada vez más cansada de la presencia del Ejército Patriótico de Ruanda, que luchaba contra las insurgencias anti-Ruanda en el este del Congo, de una manera bastante brutal. Estos sacaban recursos naturales de contrabando del país, confiscaban tierras y viviendas y no respetaban a los civiles. A mediados de 1998, las tensiones étnicas internas convencieron a Kabila de que la influencia de Ruanda era una amenaza para su poder. El 13 de julio destituyó a todos los ruandeses de sus cargos en el gobierno y el 27 de julio ordenó a todos los soldados restantes, ruandeses y otros grupos que abandonaran el país. Kabila reemplazó estas pérdidas con amigos, milicias locales y milicias conformadas por hutus que habían participado del genocidio en Ruanda. Paul Kagame, ministro de Defensa de Ruanda, preocupado por estos hechos, había comenzado a elaborar planes para una segunda intervención militar en el Congo en abril de 1998. Kabarebe propuso que las tropas ruandesas volaran más de 1900 kilómetros hasta la base aérea de Kitona en el oeste del Congo, a solo 320 kilómetros de Kinshasa, la capital del Congo. Allí podrían tomar el control de la provincia de Bas-Congo, económicamente importante, que además alberga los únicos puertos marítimos del Congo, además de tomar la presa de Inga, la principal fuente de electricidad para el oeste del Congo. Aprovechando el caos que seguiría, marcharían hacia Kinshasa, depondrían a Kabila e instalarían otro régimen pro-ruandés. La experiencia de Kabarebe en el Congo lo convenció de que varios disidentes locales se unirían a los ruandeses y ayudarían rápidamente a derrocar al gobierno de Kabila. En la tarde del 2 de agosto, en Goma, el general congolés Sylvain Mbuki y su adjunto fueron a la estación local de radio, controlada por Ruanda, y anunció un motín en las Fuerzas Armadas del Congo, y declaró su intención de derrocar a Kabila. Al día siguiente, los comandos ruandeses tomaron el control del aeropuerto internacional de Goma y secuestraron 4 aviones civiles, 2 Boeing 727 y 2 Boeing 707, que se encontraban en la pista. El 4 de agosto los comandos se unieron a más soldados ruandeses y ugandeses, incluida una unidad de artillería ligera de Uganda que sumaba más de 500 soldados en total. A continuación se ordenó a los pilotos a punta de pistola que volaran hacia el oeste, hacia la base aérea de Kitona. En la mañana del 4 de agosto los dos 727 aterrizaron primero, utilizando las escaleras de aire para descargar a los comandos mientras la aeronave aún estaba rodando. El aeródromo y las instalaciones principales de la base aérea de Kitona fueron capturados en 30 minutos, y los dos 707 restantes aterrizaron y descargaron sus tropas y suministros. Los 4 aviones continuaron volando entre Kitona y Ruanda, y el 5 de agosto más de 3.000 soldados ruandeses y ugandeses habían sido transportados por aire a Kitona. Después de que se aseguró el aeródromo, Kabarebe convenció y sobornó a las unidades del ejército congoleño local para que se unieran a su fuerza de invasión. Estos nuevos reclutas sumaron más de 2.000 rebeldes congoleños, así como tanques tipo 59 y tipo 62 y cañones antiaéreos. Esta fuerza superó rápidamente a las fuerzas congoleñas locales leales a Kabila. Para el 5 de agosto la infraestructura petrolera cercana en Moanda y el puerto de Banana habían sido capturados. El 7 de agosto capturan Boma, el 10 de agosto Matadi, el puerto marítimo más importante del Congo. 3 días después, el 13 de agosto, se aseguraron las presas de Inga, un objetivo inicial clave de la operación. Inmediatamente después de su llegada, Kabarebe ordenó que se apagaran las turbinas, cortando completamente la energía de la ciudad de Kinshasa. A estas alturas el gobierno de Kabila estaba sumido en el caos. Kinshasa estaba aislada del mundo exterior y sin electricidad. Parte del este del Congo estaban bajo control rebelde y las tropas ruandesas bien armadas estaban a solo 230 kilómetros de Kinshasa. A todo esto, Kabila había estado en conversaciones con Zimbabue desde antes del estallido de la guerra. Y el 4 de agosto, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, y Kabila firmaron un tratado de cooperación militar. El 8 de agosto, un contingente de Zimbabue dirigido por el mariscal del aire llegó al aeropuerto de las afueras de Kinshasa. Esta acción, denominada Operación Legítima de la Soberanía, marcó el comienzo de la participación de Zimbabue en la Segunda Guerra del Congo. Para el 12 de agosto, más de 800 paracaidistas de Zimbabue y varios vehículos blindados habían sido transportados por aire a Kinshasa. Mientras Kabila buscaba aliados, Kabarebe continuaba su avance hacia Kinshasa,
El 11 de agosto las fuerzas de Ruanda fueron emboscadas antes que pudieran comenzar un ataque en Kasangulu, a 45 kilómetros al sur de Kinshasa. Para el 17 de agosto la fuerza principal de Ruanda había avanzado hasta Kinsielele, 30 kilómetros al sur de Kinshasa, utilizando caminos rurales antes de quedarse sin combustible. A partir de ese momento el apoyo aéreo de Zimbabue resultó invaluable, ya que los ruandeses estaban relativamente mal equipados para defenderse de los ataques aéreos. Gracias a estos y a las tropas de Zimbabue, el avance ruandés pudo ser detenido. Antes de comenzar la operación, la inteligencia ruandesa había indicado que Angola no tenía intención de ayudar al régimen de Kabila, dado que bajo su gobierno el Congo había albergado a miembros de la UNITA, un grupo insurgente en conflicto con el MPLA desde la independencia de Angola de Portugal. Si bien esta información era precisa con respecto a muchos en el ejército angoleño, José Eduardo dos Santos, el presidente de Angola, siguió siendo amigo de Kabila. El 22 de agosto, una fuerza de 2.500 angoleños entró en el Congo y retomó Kitona a la mañana siguiente. Sin embargo, la retaguardia de Ruanda continuó luchando, con Banana y Moanda resistiendo hasta el día 28. Mientras tanto, la situación cerca de Kinshasa continuaba complicada para Kabila. El mayor general de Zimbabue, Mike Chambuya, el 25 de agosto desplegó tropas en las afueras de Kinshasa con el objetivo de retrasar el avance de Ruanda. Si bien inicialmente fueron efectivos, el día 26, los amotinados de las Fuerzas Armadas congoleñas, disfrazados de soldados de las Fuerzas Armadas congoleñas, lograron colarse en la ciudad. Uno de estos grupos se dirigió al aeródromo de Njili, donde lograron acercarse a 100 metros del aeropuerto antes de ser descubiertos y baleados por las tropas zimbabuenses que lo custodiaban. La segunda ola de ruandeses y amotinados de las Fuerzas Armadas congoleñas logró abrumar a los defensores y los ruandeses capturaron el extremo occidental de la pista, así como la terminal principal y los hangares. La torre de control y el extremo este de la pista permanecieron en manos de Zimbabue. Desde allí todos los helicópteros y aviones de Zimbabue continuaron operando. Golpearon continuamente las posiciones ruandesas en toda la ciudad durante el resto del día. En la mañana del 27 de agosto, Kabarebe desplegó los tanques y cañones antiaéreos que le quedaban en el último intento de capturar el resto del aeródromo. A lo largo del día, los aviones de Zimbabue realizaron salidas continuas, bombardeando las posiciones de Ruanda. Debido al constante ataque desde el aire y a la buena defensa, el primer asalto de Ruanda no pudo tomar ningún terreno. Un segundo ataque más tarde, en la tarde, también fracasó y resultó en la pérdida de todos los tanques y cañones antiaéreos que les quedaban. Chambuya ordenó un contraataque para retomar el aeródromo a primera hora del día 28, que encontró una fuerte resistencia. Finalmente los ruandeses fueron desalojados y obligados a retirarse a los barrios de Kimbanseke y Masina. Siguieron 2 días de guerra de trincheras hasta el 30 de agosto. Cuando Kabarebe y las tropas restantes de Ruanda y Uganda abandonaron a los amotinados de las Fuerzas Armadas congoleñas y huyeron hacia el sur. Esto marcó el final de la lucha organizada por Kinshasa y la Operación Kitona. Las fuerzas de Kabarebe estaban ahora en una posición difícil. Estaban a casi 1.500 kilómetros de las fuerzas aliadas más cercanas en Kivu y rodeados por 3 lados. Al oeste estaba Kitona, ahora bajo el control de los angoleños que iban hacia Kinshasa. Al norte estaba el río Congo, que Kabarebe no podía cruzar por falta de barcos. Y al este había 1.500 kilómetros de selva y río congoleño. Entonces se dirigieron al sur hacia Angola y las fuerzas amigas de la UNITA. El 1 de septiembre las tropas angoleñas con el apoyo de los comandos de Zimbabue finalmente recapturaron la presa de Inga. En este punto Kabarebe había identificado un aeródromo en las afueras de la ciudad angoleña de Makela do Sombo, que estaba defendido por más de 400 angoleños. Las tropas ruandesas tardaron en recuperar fuerzas y a mediados de septiembre lanzaron un ataque contra el aeródromo con la ayuda de los insurgentes locales de UNITA, tomando rápidamente el control del mismo. Sin embargo, la pista era demasiado corta y necesitaba ser alargada para permitir que grandes aviones de carga aterrizaran para completar la evacuación. Durante los siguientes 2 meses, los hombres de Kabarebe trabajaron para alargar la pista de 1.400 a 1.800 metros. Durante este periodo también se defendieron de numerosos ataques angoleños, incluido uno que constaba de más de 26 vehículos blindados. Una vez que se alargó la pista, los aviones realizaron más de 30 vuelos para evacuar a los ruandeses y ugandeses restantes al amparo de la oscuridad. Para el 24 de diciembre, todos los ruandeses y ugandeses que quedaban, unos 3.000, habían regresado a Ruanda. Tras la retirada de Kabarebe, las tropas congoleñas, zimbabuenses y angoleñas pasaron gran parte de los meses siguientes restableciendo el orden en todo el oeste del Congo. Los aproximadamente 12.000 amotinados de las Fuerzas Armadas congoleñas restantes huyeron a la jungla, cambiaron de bando nuevamente o fueron asesinados en el acto. 3 años después de esta operación, Laurent Kabila fue asesinado por sus propios guardaespaldas el 16 de enero de 2001. Le sucedió su hijo Joseph. Aunque las potencias de ambos lados esperaban que el conflicto terminara poco después del fracaso de la operación,
la Operación Kitona sirvió como el acto de apertura de la Segunda Guerra del Congo, que continuaría durante otros 5 años y cobraría más de 5 millones de vidas. Y aunque fue una derrota para los ruandeses, James Kabarebe se convertiría en un héroe nacional en Ruanda por su liderazgo durante la ofensiva. La operación también se estudia en los colegios militares de todo el mundo por su uso innovador de la infantería aerotransportada y por sus fallas de inteligencia, principalmente la creencia errónea de los ruandeses de que Angola no apoyaría al gobierno de Kabila. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Esta operación me parece fascinante y bueno, la verdad que tenía ganas de compartirla con ustedes. ¿Conocían a la operación Kitona? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.